Hablaremos acerca de los derechos humanos. La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, reprimir la naturaleza humana o suprimir la verdad. Liu Xiaobo. Bien, para iniciar tenemos que saber de dónde parten estos derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París de 1948, tras el tremendo impacto de la Segunda Guerra Mundial. Los 30 artículos constituyeron el marco de referencia al que debieron ajustarse las leyes y la acción política en todos los países. Ese fue su inicio. Y ahora bien, ¿qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad. También los podemos definir como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Es importante saber que no hacen distinción, que quiere decir que ni tu sexo, ni tu nacionalidad, ni tu lugar de residencia, tu origen nacional o étnico, color, tu lengua y tu religión serán razón para que te los desprendan. Es importante saber ¿Cuáles son las principales características de los derechos humanos? Bueno, existen legislaciones en cada país que rigen los derechos humanos, de los cuales se caracterizan por son universales. Esto significa que por el simple hecho de formar parte del género humano, todo individuo tiene estos derechos. Esta característica se vincula a la no discriminación. El principal objetivo de esto fue establecer un recurso jurídico que contemplara a todos a un nivel universal. Son inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nadie puede ser despojado de ellos, lo que significa que nadie puede quitarte algo que por derecho ya se te fue otorgado. Son irrenunciables. Nosotros como seres humanos debemos ejercer nuestros derechos, no quitárnoslos. Es por eso que ninguna persona puede ni debe renunciar a ellos. Son irrevocables, ya que no pueden eliminarse ni ser removidos de un contexto, a excepción, claro, de situaciones especiales como frente a la comisión de un delito. Son progresivos. A medida que la humanidad avanza, se hace necesario contemplar nuevas situaciones y algunas situaciones pueden derivar en nuevos derechos humanos. Por ejemplo, la maternidad asistida, la muerte digna o el matrimonio igualitario son algunos temas que tocan valores éticos centrales y podrían llegar a generar nuevos derechos en un futuro. Son permanentes. ¿Qué significa esto? En una violación a los derechos humanos no prescribe nunca y pueden ser juzgados en cualquier momento. Esto particularmente se va en los casos de los crímenes que la humanidad ha hecho, porque son todos aquellos cometidos por el propio contra los ciudadanos de una manera generalizada o sistemática. Es por eso que no pueden ser modificados nuestros derechos ante nadie. están los derechos civiles y los derechos económicos, sociales y culturales. Hablemos de los derechos civiles y políticos. Son los que nos protegen contra los abusos de autoridades del gobierno en aspectos relativos a la integridad personal. Tenemos la libertad de movimiento, la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de opinión y, súper importante, la libertad de expresión, la participación nosotros como ciudadanos en asuntos públicos y elecciones, la protección a las minorías, estos grupos que son marginados por la misma sociedad, y prohíbe completamente la
privación de la vida, la tortura o las penas. Aquellos que son clasificados como económicos, sociales y culturales son los derechos de igualdad material, por medio de los cuales se pretende alcanzar la satisfacción de las necesidades más básicas del ser humano y pues llevar un nivel de vida digno. Está el derecho a trabajar en condiciones justas y favorables, súper importante. El derecho a la protección social, el derecho a la educación, a la libertad cultural, a la vivienda digna y a la alimentación. Son derechos básicos para que tú, como ser humano, puedas llevar una vida digna. Los derechos tienen un alto valor en general. Hablemos un poquito de su importancia. Bueno, estos derechos humanos que se nos han otorgado son importantes porque para empezar es un legado histórico. Sí, así es, los derechos humanos son bases históricas que fomentan un mundo mejor en el futuro, siempre viendo el futuro en armonía ante la sociedad. Establecen estándares de bienestar. Son los reflejos de los estándares mínimos que se requieren para que las personas vivan con dignidad y tengan la posibilidad de desarrollarse satisfactoriamente igual. Posibilitan la vida de la comunidad. Gracias a ellos se condiciona la convivencia y se debe cumplir que se cuente con los estándares básicos de estabilidad y respeto mutuo. Promueve la democracia desde hace mucho tiempo. La humanidad valora la democracia y lo ven como una forma de convivencia en donde existe la libertad para poder expresar sin pensar. Proteger a los vulnerables. Los derechos humanos establecen parámetros básicos que definen una vida digna y así puedan crear programas para que todos por lo menos tengan lo más básico, pero sabemos que es una realidad que se enfrentan, que no todo el mundo goza con los derechos que ahorita nosotros tenemos. De ahí radica la importancia de los derechos humanos. Si nos percatamos, son indispensables para que nosotros podamos tener un desarrollo óptimo entre la sociedad y entre nuestro entorno. En México contamos con una institución que promueve el respeto de nuestros derechos, y es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, institución pública autónoma creada el 6 de junio de 1990, que tiene la responsabilidad de hacer valer y defender nuestros derechos, los cuales están plasmados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero, ¿cuáles son las aportaciones de la CNDH? Bien, pues recibe quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos, conoce e investiga presuntas violaciones de derechos, formula recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, procura la conciliación de los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, impulsa la observancia de los derechos humanos en el país, elabora y ejecuta programas preventivos, observa el seguimiento de igualdad entre hombres y mujeres. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia. Sin embargo, nosotros aquí hemos plasmado 10 más importantes. Como seres humanos y como ciudadanos, tenemos derecho a la vida, derecho a la no discriminación, derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, derecho a la libertad de expresión, derecho a no recibir daños ni torturas, derecho a participar en la vida política y derecho al acceso a la justicia.